En este video vamos a aumentar esos FPS en esta nueva temporada. Por lo general en la nueva temporada viene bastante lagueada o con muchos bajones, pero no te preocupes, aquí estamos para eso. Vamos a aumentar el doble de tus FPS, así que vamos a comenzar con el video. Lo primero que vamos a hacer es bastante sencillo. Vamos a abrir el Epic Games, librería, vamos a buscar Fortnite, le vamos a dar a los tres puntitos, opciones. Y aquí vas a deshabilitar las cosas que tú no uses. Por ejemplo, yo no uso salvar al mundo, texturas en alta resolución y tampoco el DirectX 12. Esto lo vamos a deshabilitar. Luego, esta opción es básicamente para descargar las skins y que no se detengan que estar descargando cuando tú estás jugando. Lo vamos a habilitar. Una vez que ya tengamos todo esto hecho, le vamos a dar en aplicar. El siguiente paso que vamos a hacer es colocarnos en el escritorio, clic derecho, vamos a darle en configuraciones, inicio. Ahora vamos a buscar este apartado de gaming. Aquí es importante que tengan desactivado esta opción, ya que no sirve absolutamente para nada. Ahora nos vamos a colocar en el modo de juego. En el modo de juego es importante que lo tengan en activado. Una vez hecho eso, vamos a ir a inicio nuevamente, privacidad. Vamos a bajar un poco y buscar aplicaciones en segundo plano. Esto por default viene en activado. Ustedes lo que van a hacer es darle en desactivar. Ahora nos vamos a colocar en el apartado de búsqueda y vamos a buscar configuración avanzada del sistema. Settings, aquí lo tenemos. Configuración avanzada del sistema, lo abrimos, configuraciones. Y aquí le vamos a dar en ajustar para el mejor rendimiento. Solamente vamos a clicar esta casilla que viene siendo para ver las miniaturas de las imágenes. Le vamos a dar en aplicar y aceptar. Otro paso que debemos hacer es buscar servicios. Servicios, aquí lo tenemos. Y vamos a deshabilitar todos los servicios que no utilicemos. Es muy importante que pongas atención y leas este apartado para qué sirve cada servicio. Yo en mi caso tengo deshabilitado todos estos. Los más importantes vendrían siendo Sysmain. Este es importante que lo deshabilites. Pero también tenemos cosas como por ejemplo el sensor, tarjetas inteligentes. Esto no sirve casi para nada. Control remoto también no lo utilizamos para nada. Aquí tenemos también por ejemplo el Bluetooth. Yo en mi caso no tengo Bluetooth. Si tú tienes Bluetooth, adelante, puedes dejarlo activado. También la impresora. Todos estos servicios yo tengo deshabilitados. Si quieres copiar los servicios que tengo deshabilitados, te dejo aquí una breve pasada para que los copies. Para deshabilitar un servicio es bastante sencillo. Lo único que tenemos que hacer es colocarnos en el servicio que queremos deshabilitar. Por ejemplo, propiedades. Aquí es muy importante, por ejemplo, si el servicio está corriendo, primero lo vamos a parar. Luego aquí vamos a darle en deshabilitado, aplicar y aceptar. Ahora vamos a abrir nuestro panel de Nvidia para configurarlo y tener el mejor rendimiento en Fortnite. Nos vamos a colocar en la primera opción. Esto por default viene en calidad. Ustedes lo van a poner en rendimiento. Una vez que tengamos esto hecho, le van a dar en aplicar. Ahora nos vamos en el apartado 3D. Aquí es muy importante. Si ustedes quieren que la configuración sea para todos sus juegos, lo pueden dejar en global. Si solamente quieren que sea para Fortnite, vamos a darle aquí y vamos a buscar en Fortnite. En el escalado de imagen lo vamos a poner en off. Anti-aliasing FXAA lo vamos a dejar en off. La corrección de gama también lo dejamos en off. Modo anti-aliasing también en off. La limitación de FPS también lo dejamos en off. En CUDA GPU básicamente ponen su tarjeta gráfica y le damos en aceptar. En política de respaldo del sistema lo dejamos por default. En el modo de latencia, si tienes una GPU un poco mala, te recomiendo que lo dejes en off. Si tienes una PC en gama media o gama alta, lo puedes poner en on o si no en ultra. Yo en mi caso lo dejo en ultra. La limitación de FPS ya saben que va en off. La compatibilidad con OpenGL lo vamos a dejar en rendimiento. En OpenGL GPU vamos a poner nuestra tarjeta gráfica.
En el control de energía lo vamos a poner en preferir máximo rendimiento. En la frecuencia de actualización vamos a poner la más alta disponible. En el filtrado de texturas anisotrópico vamos a dejarlo en activado. Filtrado de texturas LOD permitir. En el filtrado de texturas calidad lo vamos a poner en alto rendimiento. En Tweeter Optimization lo vamos a dejar en auto. En triple buffering lo vamos a dejar en off. Sincronización vertical en off. Aquí en 1 y todo lo demás auto. Una vez que ya tengamos todas estas opciones ya listas, le vamos a dar en aplicar. Por último, vamos a dirigirnos al juego para configurar nuestros gráficos. Aquí lo vamos a poner en pantalla completa, nuestra resolución lo dejamos tal cual, la sincronización vertical en desactivado. Aquí es básicamente los hercios que tenga tu monitor. Por ejemplo, el mío tiene 144, yo lo dejo en 144. Si el tuyo tiene 60, lo dejas en 60. Aquí es muy importante, por lo general la gente juega en DirectX 11 o DirectX 12, pero tú lo tienes que poner en modo rendimiento para que tengas el mejor rendimiento en el juego. Esto la verdad no influye mucho en el rendimiento, se lo puede dejar tal cual. En la resolución 3D es importante que depende tu GPU lo vas a poner. Por ejemplo, si tienes una GPU muy vieja lo puedes poner en un 70%, 80%, más o menos en ese rango. Si tu GPU es decente lo puedes poner al 100%, no pasa nada. Y todo lo demás lo vamos a dejar en bajo. Y ya con esto tendríamos todo listo y listo para jugar la nueva temporada con todos los FPS posibles. Y bueno gente, yo espero que el video realmente les haya gustado, pero sobre todo que les haya servido. Y nos veremos hasta un próximo video. Adiós.